Iniciamos Pensamiento Crítico y antes de darle la bienvenida a los señores panelistas y debatientes del día de hoy, veamos el directo del presidente de la República. Desde Yacha y celebramos estos 8 años de transformaciones profundas que nos han permitido reconstruir nuestra patria. Hemos sentado bases firmes, cimientos sólidos, que transcurridos 8 años del gobierno del pueblo nos permiten decir con orgullo, a pulmón lleno, Ecuador ya cambió, hemos vuelto a tener patria y tendremos patria para siempre. El Ecuador de hoy, el poder lo tiene el pueblo, gracias a que ese poder pasó de las élites a las grandes mayorías. Recuperamos los recursos que iban a una deuda externa ilegítima e inmoral. Recuperamos nuestro petróleo con la renegociación patriota de nuestros contratos petroleros. Recuperamos los impuestos que no pagaban los evasores. Gracias a ese cambio en las relaciones de poder, tenemos la inversión pública más alta de América Latina, lo que nos permitió en el 2013 ser el país que más avance en el ranking mundial de competitividad. Ya recuperamos todos los recursos que podíamos recuperar. Ya los asignamos a sus mejores usos. No tenemos de qué arrepentirnos. Lo hemos hecho muy bien. Somos la economía latinoamericana de menor desempleo, la que más desigualdad reduce, de las que más crece, de las que más decrece la pobreza. Ecuador ya cambió. Pasamos de ser el país de los imposibles al país con grandes logros en todos los sectores. Bueno, ese fue un resumen de la intervención del presidente de la República en Yashi a propósito de los 8 años de la Revolución Ciudadana. Evidentemente, el presidente de la República expone los logros, según él, alcanzados por la Revolución Ciudadana en la vida democrática del país. Como siempre en los debates, minuto 20 para cada intervención y 30 segundos para la réplica. Saludo y doy la bienvenida a Patricio Donoso del Movimiento Creo y Fausto Cayambe del Movimiento Alianza País. Comienzo por Patricio Donoso. Patricio Donoso, lo expuesto por el presidente de la República se resume en una sola frase, la recojo para hacer pregunta. ¿El Ecuador cambió en relación a los años anteriores al gobierno de la Revolución Ciudadana? Buenos días, Carlos, un gusto estar en este programa. Fausto, igual, compartir contigo este panel, esta mesa de trabajo. Hay cambios de los positivos, pero también hay de los otros. Y más me preocupan los de los otros, aquellos cambios que no son del todo positivos, más bien negativos. Por ejemplo, y lo he dicho aquí en Ecuador TV en varias ocasiones, y lo he reiterado públicamente, el excesivo gasto fiscal y el poco ahorro. Chile supo enfrentar el terremoto del 27 de febrero del 2011 gracias a que tenían un fondo de ahorro y contingencia. Este gobierno desmanteló los fondos de ahorro y contingencia. Y hoy, que se viene la época de vacas flacas, no se aprovechó la época de vacas gordas con alto precio del petróleo para ahorrar. Cualquier familia, Carlos, y amigos televidentes, ahorra, aunque sea poco, para enfrentar los contingentes. La enfermedad de un hijo, algún problema inherente a la salud de algún familiar. Pues el Ecuador no. Qué bien le hiciese al país este momento tener un fondo de ahorro. Nos dirá el presidente y el oficialismo que el mejor ahorro está en las obras. No, no, no. Aparte de aquellas obras que es obligación de todo régimen hacerlo, es necesario ahorrar precisamente para no enfrentar lo que hoy enfrentamos. Restricción de importaciones, problemas en la caja fiscal, problemas en la balanza de pagos, bajísima inversión extranjera. Gracias, Patricio. Ya vas a tener oportunidad de continuar. Voy donde Fausto Cayambe. Bueno, Patricio dice, sin duda hay logros de los buenos, pero también hay cosas malas o cosas que no se han hecho, como por ejemplo el no haber ahorrado. Fausto Cayambe, su minuto 20. Buenos días, Carlos, Patricio y a todos los ecuatorianos que nos están mirando y escuchando. El país ha cambiado, el país es diferente
estos 8 años se ha transformado al Estado ecuatoriano, se ha recuperado al Estado ecuatoriano, un Estado desertor, un Estado que no garantizaba los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Hoy tenemos un Estado al servicio de la ciudadanía, hoy tenemos un Estado al lado de la gente, del pueblo ecuatoriano, pero sobre todo yo creo que hay un resultado positivo de estos años de la Revolución Ciudadana, de este proceso de cambio, que es realmente se ha vuelto la esperanza, la dignidad, el optimismo en el pueblo ecuatoriano. Antes había una sociedad que no tenía un horizonte, que no tenía una propuesta, una visión de país, y hoy el Ecuador tiene una propuesta, una visión de país que no solo ha sido reconocido por los organismos nacionales, sino internacionalmente ha sido reconocidos todos los avances que hemos venido teniendo. Miren, creo que en el país existe una política económica estable. En el país ha crecido sobre el promedio de la región. La región ha crecido estos últimos años 3.2, el Ecuador ha crecido el 4.3. Pese a las preocupaciones que tiene la oposición como Patricio, gracias, estamos seguros que vamos... Gracias, Fausto Cayame. Se terminó el tiempo. Voy donde Patricio Donoso. Patricio Donoso, tú has sido crítico en el sentido de que el país no aprovechó, o el gobierno nacional de la Revolución Ciudadana no ha aprovechado la época de las vacas gordas, refiriéndote al alto precio del petróleo. Pero... y dices y has criticado en el sentido de que no se ha ahorrado para enfrentar épocas de vacas flacas como la que hoy estaríamos viviendo con la disminución del precio del petróleo. Sin embargo, de aquello te pregunto, beneficio a costo, a lo mejor no se ahorró, pero se invirtió. Al 2007 la pobreza estaba en un 36.7% de acuerdo a la estadística del INEC, y hoy al 2014, al cierre del 2014, la pobreza disminuyó al 22.5%. ¿Se hubiera podido disminuir la pobreza en paralelo a haber ahorrado y haber sacrificado la inversión pública para dinamizar la economía y redistribuir los recursos? No espero que valga en este tema, Carlos, y te voy a demostrar. Cuando la inversión pública se financia con deuda, en la práctica significa impuestos a futuro, porque de alguna forma hay que pagar esa inversión pública hecha con créditos internacionales, con deuda. Algún rato hay que pagarla. Y cuando no se tienen altos precios del petróleo y los ingresos han bajado, pues el temor de la gente es más impuestos. ¿Y eso qué? En la época de vacas gordas se hicieron 11 reformas tributarias. No digo que alguna no pueda haber tenido algún aspecto positivo, pero el solo hecho de cambiar las reglas del juego, tributariamente hablando, ya es de suyo negativo. Porque el inversor tiene temor de que cuando le cambian tanto de las reglas del juego, tenga temor de hacer esa inversión porque el día de mañana le clavan un nuevo impuesto o no tiene certeza del futuro. Hagamos la analogía siguiente, un partido Barcelona-Emelec, a la mitad del partido le cambian las reglas del juego, ya el córner no se dispara desde donde está, el tiro libre ya no tiene la barrera de 11 metros, eventualmente algún cambio podría ser positivo, pero el solo hecho que le cambian le da inseguridad al entrenador de los dos equipos, y al inicio del segundo tiempo nuevo cambio de reglas, y luego nuevo cambio de reglas antes del final del partido. Eso hace que el inversor que viene lleno de una billetera fuerte, le golpea la espalda al piloto y le dice, el inversor extranjero, le dice al piloto, mire, la inseguridad en el Ecuador en temas tributarios es tal que siga nomás viaje a Colombia, gracias, a Perú y a Chile. Su minuto 20, Fausto Cayame, en relación al mismo tema, es decir, hemos podido reactivar la economía endeudándonos y a futuro, según Patricio Donoso, esto es impuestos. Miren, creo que es importante, nosotros aquí hay una política clara de bienestar, de mejoramiento de la calidad de vida. El país, como decía anteriormente, ha crecido el 4.3 sobre el promedio de la región. Oye, antes se pagaba más la deuda externa que la deuda social. En este año, en el 2014, en el año que acabó, se pagó 1.900 en deuda externa y inversión social 8.000 millones de dólares. Por eso realmente nosotros tenemos resultados positivos que nos permite realmente, sobre todo a las futuras generaciones, darle mayor tranquilidad, darle esa posibilidad de que concreten su proyecto de vida. Tenemos resultados positivos, estamos seguros que esta política de inversión que nos garantiza, sobre todo ya desde el 2016,
en ejemplo con los proyectos hidroeléctricos, tener una rentabilidad que supera los 1.200 millones que va a ir para seguir implementando educación, salud, seguridad ciudadana, que es unos requerimientos permanentes de la ciudadanía. Miren, en educación creo que el cambio es notorio. 51 escuelas del milenio. En la universidad, las universidades tenemos el presupuesto más alto de la región. Gracias, Fausto Cayame. Voy donde Patricio Donoso. Patricio Donoso, tú me acabas de mencionar el tema en tu intervención última, me refiero. Acabas de mencionar, Patricio Donoso, que esto se ha logrado, los logros del gobierno, se han realizado con base en endeudamiento. Sin embargo, de aquello, el presidente de la República, en su directo que presentamos, mencionó dos ejes que para mí fueron fundamentales en el arranque del gobierno. Un tema tiene que ver con la renegociación de los contratos petroleros, cambiando la relación 80-20, 80 para el gobierno, 20 para los operadores. Y el tema de la reestructuración de la deuda externa. Hoy el Ecuador, de acuerdo a las cifras del Banco Central, confirmadas por la CEPAL, el Ecuador tendría una relación de deuda a Producto Interno Bruto 29%. En consecuencia, ¿cuál es el pecado que tendría el haberse endeudado para poder reactivar y dinamizar la economía? Patricio. Yo no he dicho que toda la obra pública se la ha hecho con deuda. Lo que digo es que la parte que se está haciendo con deuda, al final del día, resultará en más impuestos. Primera cosa. Segunda, la deuda ecuatoriana se acerca a los límites legales, Carlos, y es importante que la opinión pública sepa. Estaba en 28.800 millones de dólares. Hoy está ya en 36.000 millones, muy cerca de los 40.400 millones, que es el máximo que, de acuerdo a la Constitución, podemos endeudarnos. Lo grave es que, habiendo recibido tanto dinero, 230.000 millones de dólares ha recibido este gobierno, Carlos. Sin embargo, tenemos que endeudarnos. La analogía aquel del muchacho que llega, o del ecuatoriano que llega a su casa el viernes y dice que le han triplicado su salario. Gran fiesta, se compran un plasma para ver este programa y el fútbol. El lunes se va ese ciudadano al banco y la familia le pregunta, ¿qué vas a depositar los mayores ingresos? No, endeudarse. Y en el banco más caro, los chinos. Me parece grave que, habiendo recibido tanto dinero, aún así tengamos que endeudarnos. Primer serio error. Y segundo, la deuda la tenemos que pagar algún rato, de tal manera que hay esa falencia con el gobierno, o del gobierno, aumentando impuestos en 36 nuevos impuestos. Tu camisa cuesta el 5% más gracias al absurdo impuesto a la salida de divisas, si es que es extranjera. Si es nacional también, porque el algodón es importado en un 92% de Rusia y otros países. Se ha encarecido la vida del ciudadano en un alto porcentaje en virtud de un equivocado impuesto a la salida de divisas. Solo una precisión, Patricio Donoso, en relación al techo de la deuda. Tú hablas de cifras y la Constitución, lo que se establece en la Constitución es el porcentaje. El 40%. Es el 40%. No, pero aquí sí cabe una aclaración, y yo sé, pues evidentemente yo sé, pero el Producto Interno Bruto está en 100.000 millones. Por lo tanto, ese 40% es 40.400. Es para efectos que... Lo que he hecho es transformar la tasa o el porcentaje en valores reales para que la gente... Pero el mensaje pudiera llegar equivocado a la ciudadanía, es decir, el 40%. Ok, Fausto Cayame, su minuto 20. Creo que es importante enfatizar una cosa que se viene repitiendo como caldo de cultivo, sobre todo la oposición. Aquí, en el país, no hay más impuestos. ¿Cuáles 36 impuestos? Lo que se está haciendo en este momento es cobrando a todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo a los que no pagaban. No es posible que los banqueros, como el banquero Egas, pagaba $300. No es posible eso. Hemos creado 4 impuestos nosotros. Sí, el 5% de la salida de divisas. ¿Quién compra con tarjetas en el exterior? ¿Quién compra camisas de marca? Por lo tanto, tiene que pagar. Hemos creado el impuesto verde a los vehículos caros. Por supuesto, quienes tienen dinero, más de $40.000, que paguen impuestos para cuidar el ambiente. Hemos creado el impuesto de los 2 centavos en botellas. Usted compra una cola o un agua, paga 2 centavos, si quiere recuperar los 2 centavos, usted lo puede hacer. Como también hemos vuelto al impuesto el porcentaje para Solca. Esos son los únicos impuestos que hemos creado en estos 8 años. Mentira que hay 36 nuevos impuestos. Aquí estamos construyendo una cultura tributaria. Aquí hemos puesto freno a la evasión tributaria. ¿Réplica 30 segundos? Sí, claro. A Carlos Rabascal le consta que hace 8 años... Pensaba que me estaba replicando a mí. No,
A Carlos Rabacán le consta, porque estuve en un programa contigo, que yo exigía que el gobierno que nacía en el 2007, con fuerza, cobre los impuestos. Por supuesto, cuidado, Fausto, confundas los términos. Yo estoy de acuerdo en que se cobren los impuestos, sin duda alguna. Lo que no estoy de acuerdo es que se creen tantos impuestos cuando los ingresos han sido tan altos. En otras palabras, con tanto ingreso, con 230.000 millones de ingresos producto del petróleo, entre otras cosas, me parece que los impuestos debieron haber sido más medidos y no hacer tanta reforma. Ok, gracias, Patricio. 30 segundos de réplica. ¿Cuáles impuestos, Patricio? O sea, 4 impuestos nuevos. Los demás, 4 impuestos nuevos, nada más. Es mentira de que este proceso de cambio y transformación que vive el país ha creado 36 impuestos. Que nos demuestren. Nosotros lo que estamos haciendo es cobrando a los que más ganan para redistribuirlo. Ahí están las escuelas de Milenio, ahí están los hospitales. Miren, en Quito, hace 30 años no se construía un hospital. Hoy, gracias a este proceso de cambio, hay 60 hospitales nuevos en todo el país. Terminamos el tema de impuestos. Dice Patricio Donoso que más tarde nos envía, espero que también haga una copia, la lista de los nuevos impuestos. Mañana tenemos plenario con Fausto y le debo la listita de los nuevos impuestos. Cambiemos de tema. A ver, la economía ecuatoriana se ha venido dinamizando, y esto no es ningún secreto, a través del gasto de inversión de acuerdo al presupuesto del Estado. Pero habría algo que faltaría, que estaría pendiente dentro de estos 8 años de la Revolución Ciudadana, y tiene que ver con el enganche en esta visión de desarrollo del sector productivo nacional. En ese sentido, Patricio Donoso, tu minuto 20, hoy, después de 8 años, el sector productivo nacional podría considerar que tiene una ambientación adecuada como para meterse la mano en el bolsillo o girar los cheques para invertir en mayor tecnología, en mayor productividad y exportar más. La respuesta lacónica es no. A tal punto que los líderes gremiales, empresariales, están preocupados. Por ejemplo, la 11ª, la 11ª reforma tributaria. No se dan tales incentivos. El sector productivo privado está preocupado porque no ha habido crecimiento en la generación del empleo productivo. En el burocrático sí. No ha habido un buen trato al emprendedor en el país en estos 8 años, a tal punto que los empresarios están retenidos. Segunda, la inversión, tanto nacional como extranjera, es la más baja prácticamente en toda la región. Y pruebas al canto. Colombia capta, me parece que son 13.000 millones de dólares de inversión extranjera. Perú me parece que 8.000 a 9.000 millones de dólares de inversión extranjera. Chile sobre los 20.000. El Ecuador no llega a 1.000 millones. La cifra que el Ecuador capta es bajísima, porque no existe lo que se denomina seguridad jurídica. Y esta seguridad jurídica ha impedido que el sector empresarial sea más dinámico. Es más, el día viernes, los sectores empresariales le conminaban, o le exhortaban más bien, al régimen a que tengamos o tengan ellos un diálogo con el Ejecutivo para activar lo que tanto han querido, primera cosa. Segundo, hoy, que ha llegado lamentablemente la época de vacas flacas, el gobierno se preocupa y les dice, o regresa a ver al sector empresarial. Me parece que fue un error durante estos 8 años no tener un diálogo mucho más fluido con este sector empresarial al cual tú has hecho referencia. Gracias, Patricio Donoso. La misma pregunta para Fausto Cayambi. Hay condiciones espectaculares para hacer negocio, por eso han planteado las cámaras. Decirle, queremos hacer negocio, no es que no quieren invertir, no es que no quieren invertir en el país, lo que quieren ellos poner las reglas del juego, que el mercado siga poniendo las reglas de juego. Y uno de los resultados positivos del proceso de la Revolución Ciudadana es recuperar esa capacidad del Estado de planificar, de definir política pública, de controlar, de regular. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ya no ponen los empresarios del mercado las reglas de juego. Aquí pone el Estado ecuatoriano, porque el principio y el fin de la política pública es el ser humano. Así que los empresarios quieren invertir, pero con otras reglas de juego, quieren seguir imponiendo. Nosotros les planteamos que hay condiciones espectaculares, el crecimiento de nuestro país, una política económica estable, existen condiciones de infraestructura, tanto vial, hídrica, aeroportuaria, que permite realmente hacer negocio. Miren, somos potencial una potencia en el turismo. En el 2006 llegaron creo que 840.000, hoy han llegado 1.500.000 extranjeros acá a hacer turismo en el país, así que hay condiciones sumamente importantes para hacer negocio, pero con reglas diferentes. Gracias, Fausto Cayambi. Competitividad sistémica, carreteras, puertos, aeropuertos, recursos hídricos como las hidroeléctricas que se van a inaugurar, unas a este año, las otras el próximo año, código de la producción.
y acuerdo con la Unión Europea, no lo dijo Fausto Cayambe, esto lo agrego yo, dicen son las condiciones necesarias para que el sector productivo invierta. Bueno, el Código de la Producción adolece de una serie de fallas y el sector productivo lo ha dicho siempre. Vamos en orden. Segundo, el discurso de Fausto Cayambe guarda síntesis con el discurso del régimen contra el empresario, que los empresarios quieren imponer condiciones, que los empresarios son esto otro. Por Dios, y es hora de que exista un discurso más amigable al emprendedor, a la dirigencia empresarial, porque si no, pues se da lo que se ha dado en estos 8 años, poca inversión, tantos impuestos nuevos, el denostar de la actividad privada. Yo estoy de acuerdo en que el Estado sea regulador y controlador, pero el nivel al cual hemos llegado hace que muchos inversores tengan temor de que le cambien las reglas del juego, de que el día de mañana se vayan contra ellos. Yo exhorto al régimen, y tengo la capacidad de exhortar, por supuesto, a que sea más amigable con el sector productivo privado, porque ahí está el motor del desarrollo, sobre todo cuando ya no tenemos un precio del petróleo de $100, sobre todo cuando el régimen necesita de la participación activa y altiva del sector empresarial, y por eso es que el régimen con agrado, veo yo, está tratando de que los emprendedores, los empresarios, las dirigencias, las cámaras participen más, porque hasta ahora no han podido hacerlo en virtud de un discurso poco amigable. El tema con Europa. Yo pido ahora que se empiece a negociar con Estados Unidos, que es un mercado amigable, una vez que los europeos están en crisis. Gracias, ¿Por qué no lo hacemos? ¿Réplica o paso al siguiente tema? No, yo creo que hay que puntualizar una cosa que me parece sumamente necesaria. Aquí se han beneficiado también los sectores productivos. El sector que menos ha crecido en el país, Carlos y Patricio, es el sector agropecuario con el 6%, que llega con una rentabilidad en algunos sectores, como el de las telefónicas, hasta el 155%. Así que los empresarios, por corresponsabilidad a esta política económica del Estado ecuatoriano, de un gobierno que piensa para todos, deberían invertir sin condiciones, sino pensando siempre en el pueblo ecuatoriano. Paso, réplica, 30 segundos. Una pequeña sugerencia al Ejecutivo. Hoy que hay problemas en los mercados internacionales, que el dólar está más fuerte, que la economía de los Estados Unidos ha crecido, ¿por qué no iniciamos un diálogo franco y sincero con los Estados Unidos? El segundo principal mercado en unos temas y el principal mercado en otros. ¿Por qué no? Dejémonos de esa tara y negociemos con los Estados Unidos un tratado comercial, llámale como quiera, pero hagámoslo, y exige el sector productivo privado, me lo han dicho, sin duda alguna, negociar con los Estados Unidos. Minuto 20 para Fausto Cayambe, tocaba el turno. El tema del sector agropecuario, yo prefiero enfocarlo como desarrollo rural, porque la parte agrícola está dentro de lo que es desarrollo rural. Si bien han disminuido los indicadores de pobreza en estos 8 años en el sector rural, todavía el indicador de pobreza en el sector rural es tremendamente importante, pero apalancándome en lo que tú acabas de decir, Fausto Cayambe, que es el sector que menos ha crecido, ¿no hay una culpa del gobierno nacional en cuanto a que no ha existido una política clara en lo que es el desarrollo rural y agrícola? Hemos avanzado muchísimo, pero estamos conscientes que nos falta mucho por hacer. Existe 2 décadas y más perdidas donde realmente no se ha hecho nada, sobre todo en este sector. Hoy realmente existe una política pública, existe una legislación. Ustedes saben que el año anterior aprobamos la ley de aguas, este año vamos a aprobar la ley de tierras, aspiramos también la ley de semillas y el Banco de Desarrollo Rural, que nos permita realmente ir consolidando todo este círculo de la política pública para que el sector productivo, el sector agropecuario y el sector rural pueda realmente tener otras condiciones y resolvamos una de las grandes aspiraciones que tiene sobre todo la zona rural, de poder ir teniendo una equidad territorial. Hemos hecho una inversión en infraestructura vial, por supuesto, en la infraestructura hídrica. En este momento nos falta poner el pie en el acelerador para poder realmente reactivar el campo. Y eso exige otras reglas de juego también para el trabajador del sector agropecuario. Creo que por eso es importante que podamos mirar en la legislación laboral un rol para el trabajo agrícola que nos permita incentivar que la gente se quede en el campo, que la gente pueda realmente producir la tierra. Fausto Cayambe, la misma pregunta para Patricio Donoso sobre el desarrollo rural y sector agropecuario. El sector agropecuario produce 30 millones de raciones alimenticias diarias para que los ecuatorianos comamos en promedio 2 veces diarias. El Estado, y hoy el gobierno, que es el que maneja el Estado, tiene 3 tareas pendientes que no las ha hecho. Primero,
crédito oportunamente otorgado, porque la época de siembras y de cosechas no esperan. Yo pedí, y Fausto es testigo, en el plenario del día jueves, que se establezcan obligatoriamente brigadas del Banco Nacional del Momento y de la banca al campo, porque el agricultor no puede dejar el campo para pedir un crédito que llega tarde, mal y nunca. Segundo, el seguro agropecuario, porque la industria, bien o mal, tiene asegurado sus fábricas y pernos y el comercio sus computadoras y muebles. Y el sector agropecuario, yo he pedido, y por 20ª vez, un seguro agropecuario conforme a los agricultores. Y la tercera, incentivos, seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, para que se pueda invertir. No es que Carlos Rabascal decidió ser floricultor ahorita, ya lo es, no. Tiene que comprar la tierra, prepararla, sembrar, cosechar y luego vender el producto. Eso toma tiempo y toma riesgos. Y la única forma es contar con seguridad jurídica para que el sector agropecuario siga produciendo, y en mayor número, ojalá, esas 30 millones de raciones alimenticias diarias a las que he hecho referencia. Por tanto, ningún sector necesita tanto seguridad jurídica como el sector agropecuario, porque es un sector sumamente riesgoso. Viene mañana una helada y los agricultores, sobre todo los pequeños, lo pierden. Gracias, Patricio Donoso. ¿Réplica o paso al tema de los subsidios? Pasemos al tema subsidios. Vamos al tema de los subsidios. A ver, hoy en día, donde la disminución del precio del petróleo evidentemente pone en aprietos el ingreso de divisas al país, es un tema externo, pero a la hora del té son recursos que dejan de entrar al país. ¿No es momento de racionalizar los subsidios? ¿No es momento de generar un consenso político entre gobierno, oficialismo y oposición para tratar con seriedad y responsabilidad el tema de los subsidios? Fausto Cayambe. No vamos nosotros a ejecutar políticas tradicionales. Aquí ha habido mucha creatividad, mucha innovación en la política pública. Nosotros no vamos a implementar frente a estas condiciones externas, no internas de nuestra economía, implementar un paquetazo. Vamos así como estamos planteando las cocinas de inducción. Ese es uno de los proyectos banderas, uno de los proyectos emblemáticos que permite, sin subir el gas, nos permite pasar a utilizar la energía limpia, la energía eléctrica, para de esa manera poder dejar de comprar gas, dejar de comprar crudo que realmente nos afecta en el tema de subsidio. Así que políticas como esta, de pasar de la cocina de gas a cocinas de inducción, nos permite realmente enfrentar esta crisis. Pero además, no vamos a disminuir la inversión social. Los 1.400 millones de dólares que, de acuerdo a la ley, el gobierno nacional tiene el 15% que puede ajustar el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, no está ahí bajar la inversión social, porque estamos seguros que la plata que se dinamiza en el país, que circula en el país, permite no solo crecer económicamente, sino responder al bienestar. Patricio Donoso, tema subsidios. Un lacónico sí a tu pregunta. Ya es hora de que se focalicen los subsidios. Es más, el gobierno, que ya tiene 8 años, debió haberlo hecho en forma paulatina, porque solo un gobierno fuerte, y este lo ha sido en estos 7 años, hoy vemos que se le viene la estantería abajo por el tema del precio del petróleo, debió haber focalizado ciertos subsidios con respeto a la economía de la gente pobre, pero respetando la Constitución y no elevando el ICE del gas y de las cocinas de gas al doble inconstitucionalmente, a través del tratamiento en segundo debate y por propuesta de una legisladora y no del Ejecutivo, tal y como reza el artículo 115 de la Constitución. Tercero, las cocinas de inducción, vamos, pero háblenle en claro al sector empresarial para que pueda fabricar las cocinas de inducción, y hoy hay una especie de amenaza de que si no la hace, pues vienen desde China. Eso desalienta, eso es lo que yo llamo inseguridad jurídica. Me parece que esta es otra tarea que tiene el gobierno pendiente. Dio al principio pues señales claras, pero luego dio un retro precisamente por la caída del precio del petróleo, en que le entró el temor al gobierno de no contar con los fondos de ahorro y contingencia que siempre pedí que lo tuviesen. La única forma de enfrentar el momento de vacas flacas que lastimosamente se vinieron es tener algo ahorrado. No digo todo, no digo que no haya que hacer obras, por supuesto que sí, pero hay que ahorrar también. Solo 30 segundos para una precisión. ¿Cuáles serían los subsidios que a criterio de Patricio Donoso y el movimiento Creo se deberían focalizar? En forma paulatina el gas y luego los combustibles, pero con racionalidad, dándole a la gente la posibilidad de salir de la pobreza
con la activación de otras actividades productivas, sin estar colgados siempre del petróleo. La agroindustria, la industria como tal y, por supuesto, el turismo. Gracias, Patricio Donoso. 30 segundos cada uno para conclusiones. Fausto Cayambe. No vamos nosotros a subir el gas, no vamos a subir el precio de la gasolina, vamos a seguir incentivando el desarrollo de la ciudadanía, el desarrollo social. No vamos a dejar de construir carreteras, de escuelas del milenio, hospitales, porque eso nos permite no solo responder al acceso democrático que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos servicios, sino a dinamizar la economía. Gracias, Fausto Cayambe. 30 segundos para las conclusiones. Patricio Donoso. Cuidado, no dije elevar el precio del gas, lo que dije es focalizar. Y focalizar significa a la gente pobre seguir manteniendo ese precio, pero por supuesto dejar de subsidiar el gas para piscinas y para otros menesteres que no son necesarios. Mi conclusión es que el gobierno debe poner las barbas al remojo hoy que viene la época de escasez, porque es bastante fácil administrar abundancia, pero cuando viene la escasez se requiere disciplina fiscal, menos gasto superfluo y por supuesto un mejor tratamiento a quienes hacemos del país, que somos del sector privado. Gracias, Patricio Donoso. Patricio Donoso, Fausto Cayambe, muchas gracias por haber participado en este debate. Con altura, cada uno exponiendo sus argumentos, por cierto. Esto fue Pensamiento Crítico.